Hola nuevamente, seguidores de Substantia y amantes de la ciencia, personas interesadas en la literatura científica. Los saludo hoy día de amor y amistad desde el laboratorio de hidrodestilación y continuando con nuestro objetivo de divulgar ciencia de la manera más realista posible, más concreta y para en este caso las redes sociales, para divulgarlo a las personas que no tengan de pronto acceso a estas bases de datos. Vamos a leer un artículo de una nueva fuente, una nueva base de datos, que en este caso es Springerlink, una excelente base de datos, y el artículo se llama Los efectos de la aromaterapia y la música sobre el dolor, la ansiedad y los niveles de estrés en pacientes de cuidados paliativos. Este artículo hace parte de la revista Supportive Care in Cancer. Aquí la traducción dice atención de apoyo en el cáncer. Recuerden que estos artículos están en inglés, yo los traduzco aquí con ayuda de Google, los leo en español más fácilmente porque mi inglés no es tan fluido. Igualmente la literatura científica está en un inglés muy técnico, por eso la traducción a veces es muy fácil y se puede entender con total calma. Entonces este artículo es de el 4 de septiembre del 2024, o sea, eso fue a principios de este mes, es algo muy reciente. Y los científicos que realizaron este artículo fueron Duygu Akbas Uysal, Fisun Senusun Aikar y Meltem Uyar. Lastimosamente no me queda claro de qué país es este artículo, pero tengo acceso proporcionado por la Universidad del Quindío. Gracias a ellos puedo tener acceso a estas bases de datos. No vamos a leer todo el artículo porque es muy extenso, es difícil de analizar, no estamos tan asimilados con el tema, pero nos vamos a apoyar con la introducción, las discusiones, las conclusiones, que tiene información muy vital que ellos muy cuidadosamente, muy precisamente, muy concretamente la han puesto aquí para los científicos y las personas interesadas en este tema. Entonces dice así, comenzamos. Volvemos a leer el título. Los efectos de la aromaterapia y la música sobre el dolor, la ansiedad y los niveles de estrés en pacientes de cuidados paliativos. Introducción. A pesar de todos los avances de la medicina moderna, las enfermedades y la muerte siguen siendo realidades innegables de la vida. Durante el último siglo, el progreso médico ha llevado a un aumento en la esperanza de vida promedio. Sin embargo, esta prolongación de la esperanza de vida ha traído consigo problemas geriátricos, cáncer y muchas otras enfermedades crónicas, reduciendo así la calidad de vida. Inicialmente, los cuidados paliativos se centraban en el tratamiento del dolor en enfermedades oncológicas, pero en los últimos años estos servicios de atención se han ampliado para proporcionar atención holística a las personas que experimentan un deterioro en la calidad de vida. Los pacientes que necesitan cuidados paliativos se enfrentan a enfermedades potencialmente mortales y presentan diversos síntomas como dolor, fatiga, náuseas, dificultad para respirar, insomnio, pérdida del apetito, estreñimiento, tristeza y ansiedad. Entre estos síntomas, el manejo del dolor que se asocia con daño tisular renal o potencial plantea un desafío significativo e impacta profundamente la calidad de vida según las quejas de los pacientes. Las estrategias para lidiar con el dolor entre los pacientes de cuidados paliativos involucran principalmente intervenciones farmacológicas, seguidas de enfoques no farmacológicos. Los opioides son la opción de tratamiento más utilizada entre los métodos farmacológicos. Sin embargo, el uso repetido de opioides conduce al desarrollo de tolerancia, lo que requiere dosis mayores para lograr un alivio efectivo. Las dosis altas de opioides pueden causar efectos secundarios
y el uso continuo de opioides puede conducir a problemas de adicción en los pacientes. Entonces, bueno, aquí nos están diciendo que la medicina farmacológica lamentablemente no es 100% efectiva y en cambio en dosis altas me puede perjudicar y dar problemas también como la adicción a esos medicamentos. Además de los analgésicos, el uso de terapias complementarias ha surgido como una opción alternativa para reducir el dolor y la ansiedad asociada. Una de estas terapias complementarias es la música, que es un concepto presente en todas las etapas de la vida humana. Según la Asociación Americana de Musicoterapia, la musicoterapia se define como intervenciones musicales dentro de relaciones terapéuticas para lograr objetivos individualizados. La música es un método de fácil aplicación, sin efectos secundarios, y que contribuye a la curación física, psicológica y emocional. Cuando la música ingresa al cuerpo a través de los oídos, es evaluada por el tronco encefálico y procesada por el tálamo, creando una respuesta emocional. Un paréntesis aquí es que recordemos que en el sistema límbico está el tálamo hace parte del sistema límbico. Por eso, cuando hacemos la terapia olfativa, al estimular el sistema límbico, el tálamo, y al potenciarlo con la música, vamos a tener un mejor resultado. Continuamos con el artículo. Entonces dice: los efectos fisiológicos de la musicoterapia en el cerebro comienzan en estructuras subcorticales como el núcleo coclear, el tronco encefálico y el cerebelo, cuando los sonidos y el tempo en la corteza auditiva Cuando los sonidos se transmiten al cerebro, se descomponen en elementos como el tono, el timbre y el tempo en la corteza auditiva. La música afecta al sistema límbico, provocando respuestas psicofisiológicas e influye en el hemisferio derecho del cerebro, aumentando la liberación de encefalinas y endorfinas, que reducen la intensidad del dolor. Hoy en día se utiliza como método de tratamiento científico en entornos sanitarios como unidades de cuidados intensivos, clínicas geriátricas y unidades de cuidados paliativos. Un estudio descriptivo realizado en 300 hogares de ancianos en los Estados Unidos encontró que la musicoterapia era la segunda terapia complementaria más utilizada. En su metaanálisis, Brad y sus investigadores descubrieron que, a pesar de los bajos niveles de evidencia de los estudios que revisaron, la música podría reducir la ansiedad, el dolor y la fatiga en pacientes con cáncer y mejorar su calidad de vida. Otra terapia complementaria muy utilizada en la actualidad es la aromaterapia. La aromaterapia es un método de tratamiento complementario muy conocido que implica el uso de plantas que contienen aceites esenciales, plantas aromáticas, con fines curativos. El objetivo principal de la aromaterapia es controlar los síntomas. Las investigaciones respaldan los efectos beneficiosos de la aromaterapia sobre síntomas como el dolor, las náuseas, vómitos, trastornos del sueño y la ansiedad. En cuidados paliativos, los aceites esenciales se utilizan para aliviar diversos síntomas como ansiedad, dificultad para respirar, náuseas, dolor, tos, fatiga, problemas olfativos e inquietud, o simplemente para mejorar la calidad de vida. Los aceites esenciales utilizados en aromaterapia funcionan fisiológicamente a través de una serie de mecanismos. Las moléculas de los aceites esenciales inhalados activan las células nerviosas olfativas, estimulando el sistema límbico. Las moléculas que llegan a los receptores olfativos son convertidas en impulsos por los receptores y los mensajes electroquímicos resultantes se transmiten al sistema límbico a través del bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Dependiendo del tipo de aceite inhalado, las células nerviosas liberan diferentes neurotransmisores, incluyendo encefalina, noradrenalina y serotonina. Estos neurotransmisores pueden inducir la relajación y estimular diversos comportamientos. Esto es maravilloso. Aquí están hablando de cómo se conectan los aromas con el cerebro, en el sistema límbico, en el tálamo, en la amígdala, y cómo nos podemos beneficiar simplemente por medio de
el consumo de aceites esenciales, en este caso hidrosoles, hidrodestilados, aceites sustanciales, que me aportan una estimulación del olfato y del gusto, y que me va a ayudar a liberar los neurotransmisores y evitar esas alteraciones que se pueden generar. También es otro paréntesis, tenemos un nervio craneal número 1, que es el que está en la zona del bulbo olfatorio, y por eso es que estamos tan directamente conectados con el cerebro, y es muy importante comenzar con la terapia olfativa como lo veíamos en el artículo de ayer. Siguiendo, entonces dice: Boehm y sus investigadores realizaron un metaanálisis de 18 estudios que examinaban los efectos de la aromaterapia sobre la ansiedad, la depresión, el sueño, el dolor y el bienestar general en pacientes con cáncer. El estudio concluyó que la aromaterapia brinda beneficios a corto plazo a los pacientes con cáncer. Bueno, pues aquí además que dicen a corto plazo es porque los dolores del cáncer son muy fuertes y pues las plantas no tienen un efecto tan poderoso para acabar esos dolores, pero sí tiene un beneficio a corto plazo. Sigamos, se cree que la intervención de terapias complementarias como la aromaterapia y la musicoterapia puede reducir los niveles de dolor, ansiedad y estrés de los pacientes, mejorando así su calidad de vida. Sin embargo, la investigación en los campos de la aromaterapia y la musicoterapia contiene ciertas lagunas y deficiencias. Una laguna importante es que estas terapias a menudo se estudian por separado, con investigaciones limitadas que examinan los efectos combinados de ambos métodos. Este estudio aborda esta laguna en la literatura al investigar los efectos combinados de ambas terapias. Además, si bien muchos estudios se centran en los efectos a corto plazo del tratamiento, a menudo pasan por alto los resultados a largo plazo. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo llenar ese vacío al evaluar los efectos en diferentes puntos temporales durante el proceso de tratamiento. En consecuencia, las contribuciones originales de este estudio para abordar las lagunas de conocimiento en los campos de la aromaterapia y la musicoterapia proporcionarán una base importante para futuras investigaciones. Este estudio tiene como objetivo examinar los efectos de la musicoterapia y la aromaterapia sobre el dolor, la ansiedad y el estrés en pacientes de cuidados paliativos. En este contexto, la pregunta de investigación es: ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia y de la aromaterapia sobre el manejo del dolor, la ansiedad y el estrés en pacientes de cuidados paliativos? Para abordar esta pregunta de investigación, se han desarrollado las siguientes hipótesis. Primera, ¿existe un efecto de la aromaterapia y la música sobre los niveles de dolor de los pacientes en cuidados paliativos? Y segunda, ¿existe un efecto de la aromaterapia y la música sobre los niveles de ansiedad y estrés de los pacientes en cuidados paliativos? Entonces, vamos. Ellos aquí explican pues cómo es el diseño que ellos utilizaron. Dice que están en el hospital en Turquía, o sea que este artículo viene de Turquía. Y bueno, dice que los criterios de selección incluyen personas mayores de 18 años, que son los participantes, que no tengan trastornos auditivos ni del olfato, ni problemas de comunicación o del habla. Además, se incluyen participantes con enfermedades terminales o avanzadas que reciben servicios de cuidados paliativos. Por el contrario, se excluyeron del estudio las personas con diagnóstico de enfermedades psiquiátricas y neurológicas, así como las alérgicas a la lavanda, los perfumes o los cosméticos, o con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. Entonces, bueno, aquí me demuestran cómo fue el tamaño de la muestra, la aleatorización, cómo fue la intervención. Entonces, bueno, vamos a ver acá el grupo de música. Los participantes del grupo de música recibieron 20 minutos de música a través de auriculares durante 3 días consecutivos. La música que se reprodujo fue Musure, compuesta especialmente por Niels H., con sonidos de la naturaleza conocidos por sus efectos positivos en los niveles de estrés. La música seleccionada se transfirió a un formato digital MP4 y por razones de higiene se cambiaron las fundas de los auriculares de cada participante.
La sala se mantuvo en silencio durante la aplicación de la música y se tomaron mediciones de decibelios. Aromaterapia. Los individuos del grupo de aromaterapia se sometieron a 20 minutos de inhalación de aceite de lavanda al 5%, utilizando un difusor durante 3 días consecutivos. Por cada 10 metros cuadrados de la habitación se agregaron 5 gotas de aceite de lavanda al difusor. La inhalación de aceite de lavanda se realizó de acuerdo con la guía de aplicación de aromaterapia. La presencia de ácido linalol en el aceite de lavanda contribuye a la relajación de los pacientes. Grupo de aromaterapia y música. Los individuos del grupo combinado de música y aromaterapia recibieron 20 minutos de aplicación de música a través de auriculares, acompañados del efecto de inhalación de aromaterapia durante 3 días consecutivos. Y el grupo de control, los individuos no recibieron ninguna intervención de música o de aromaterapia. Entonces, bueno, aquí me empiezan a mostrar los resultados, tienen una tabla de cómo fue lo que ellos preguntaron a los participantes, las escalas que utilizaron, los análisis que hicieron. Aquí tienen un diagrama de flujo de todo el proceso, de cómo fueron las características de los participantes, de dónde vienen, cómo es su vida, qué padecen, comparación con de las pruebas. Esto es para las personas que quieran profundizar completamente sobre este tema. Y vamos aquí a la discusión. Dice: tras revisar la literatura, no encontramos estudios que combinaran aromaterapia y musicoterapia en cuidados paliativos. Por lo tanto, nuestro estudio llena un vacío importante en la literatura con respecto a la aplicación simultánea de musicoterapia y aromaterapia. La mayoría de los estudios anteriores se han centrado en la música o la aromaterapia aplicadas de forma independiente, sin investigar la combinación de estos dos métodos. En consecuencia, se cree que nuestros hallazgos pueden arrojar resultados diferentes y que es necesario realizar más investigaciones en esta área. En este estudio se midieron los niveles de dolor, ansiedad y estrés utilizando la escala visual analógica, la escala de ansiedad facial y el termómetro de angustia. Se detectaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de dolor, ansiedad y estrés en el grupo experimental en los 3 días de seguimiento. En particular, el grupo que recibió música y aromaterapia mostró una reducción significativa del 38,31% en los niveles de dolor, del 59,52% en los niveles de ansiedad y del 35,70% en los niveles de estrés el primer día. El segundo día se observó que estas reducciones fueron del 41,69%, 91,87% y 50,46% respectivamente. El tercer día se observaron cambios en los niveles de dolor en un 52,24%, los niveles de ansiedad en un 148,05% y los niveles de estrés en un 91%. Los resultados de este ensayo controlado aleatorizado de 4 brazos indican que, independientemente del grupo de intervención, los niveles de dolor, ansiedad y estrés se redujeron en los pacientes que recibieron cuidados paliativos en comparación con los que recibieron atención estándar. En base a estos hallazgos, se aceptaron las hipótesis 1 y 2. En nuestro estudio hemos encontrado que la música tiene un efecto positivo en los niveles de dolor, ansiedad y estrés. Estos resultados son consistentes con la literatura. Numerosos estudios en la literatura que evalúan la efectividad de la música en cuidados paliativos varían en nivel de evidencia de 2B a 2A, además de muchos estudios piloto no aleatorizados o no controlados. Gudgeon y sus investigadores realizaron un metaanálisis de 6 estudios para determinar los efectos de las intervenciones musicales en la ansiedad y la depresión en pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia. Su revisión encontró que la intervención musical tuvo un efecto significativo en la ansiedad de los pacientes con cáncer que recibieron quimioterapia. De manera similar,
el estudio de Crowe, que involucró a pacientes de cuidados paliativos, informó una reducción significativa en el dolor después de una sola sesión de aplicación de música. Ward y sus investigadores observaron que el estrés disminuyó y se logró la relajación en el grupo que recibió musicoterapia en vivo entre 84 pacientes de cuidados paliativos. La frecuencia de las sesiones de musicoterapia y el número de sesiones varían en la literatura. Esta variabilidad es importante para proporcionar una mayor coherencia en futuras investigaciones y determinar qué métodos son más eficaces. Creemos que los 3 días consecutivos de intervención en nuestro estudio arrojarán datos más detallados en comparación con otros estudios. Otro paréntesis acá que cabe resaltar, que lo nombré en el artículo al principio, que ellos lo dijeron, es que la música que usaron fue música de naturaleza, música tranquila, música serena, que me ayuda a conectar con la calma, con la tranquilidad. Entonces hay que tener en cuenta eso de que no es cualquier tipo de música. Entonces volvamos. En nuestro estudio, el dolor disminuyó significativamente en el grupo de control en 2 de los 3 días de seguimiento. De manera similar, Guxel y sus investigadores encontraron que los niveles de dolor disminuyeron tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control al final de su musicoterapia aplicada a pacientes de cuidados paliativos. Estos resultados sugieren que incluso acciones simples como informar a los pacientes sobre su dolor y alentarlos a relajarse pueden reducir significativamente los niveles de dolor. En estudios que evaluaron la aromaterapia sola en diferentes grupos de estudio, observamos una reducción paralela en los niveles de ansiedad y estrés, en consonancia con nuestros hallazgos. Santos y sus investigadores compararon la efectividad de la inhalación de aceite de lavanda medicinal combinada con masaje con aceite de lavanda en un grupo de intervención de pacientes de quimioterapia contra un grupo de control sin intervención. El estudio encontró una reducción en los niveles de ansiedad en ambos grupos, con una reducción estadísticamente significativa mayor en el grupo que recibió aromaterapia de lavanda. De manera similar, Braden y sus investigadores encontraron que la inhalación de aceite de lavanda redujo los niveles de ansiedad en pacientes antes de la cirugía. Asimismo, Seifi y sus investigadores identificaron que el aceite de lavanda fue eficaz para reducir la ansiedad en pacientes sometidos a cirugía de bypass de la arteria coronaria. Con base en estos estudios, observamos que el aceite de lavanda reduce significativamente la ansiedad, lo que respalda nuestra hipótesis. Además, hemos confirmado que el compuesto linalol en el aceite de lavanda interactúa con los receptores GABA en el sistema nervioso central, produciendo un efecto calmante. Debido a su viabilidad económica, los métodos de música y aromaterapia se pueden aplicar a los pacientes. A diferencia de nuestro estudio, existen hallazgos que indican que las intervenciones de aromaterapia y musicoterapia son inadecuadas para el manejo de la ansiedad. En un estudio que involucró a 176 pacientes sometidos a litotricia por ondas de choque, LEC, en Irán, se concluyó que la musicoterapia, la aromaterapia y la combinación de ambas no tuvieron efecto en la reducción de la ansiedad de los pacientes durante la LEC. La ineficacia de estas intervenciones se atribuyó a los altos niveles iniciales de ansiedad entre los pacientes, la corta duración de las intervenciones y la atención insuficiente a las preferencias de los pacientes con respecto a los tipos de música y aroma. Bueno, este final es muy importante porque... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice? Uy. Este final es muy importante, eso que acabé de leer, porque me están diciendo que un artículo publicó que en Irán la aromaterapia no reducía la ansiedad. Pero aquí me dicen al final que es que no tuvieron en cuenta que tenían unos niveles de ansiedad muy fuertes, que las intervenciones fueron muy cortas, que no tuvieron en cuenta muy bien los tipos de música y los tipos de aroma. Entonces
tal vez no tuvo la solidez científica suficiente para dar un resultado fehaciente, pero entonces es muy importante la explicación que ellos dan acá de que hay que tener en cuenta todas esas variables. Volvamos. Entonces, ya vamos a terminar. Dice, en un estudio que evaluó la eficacia del aroma y la música en el periodo preoperatorio de pacientes con cáncer de mama, se encontró que la musicoterapia redujo significativamente los niveles de dolor, mientras que la aromaterapia no tuvo un efecto significativo sobre el dolor. Sin embargo, en el mismo estudio se observó que la combinación de aromaterapia y musicoterapia redujo los niveles de dolor más que la monoterapia. Los datos de este estudio son muy similares a los hallazgos de nuestro estudio sobre la eficacia de la terapia combinada. Sugerimos que las dos intervenciones realizadas a los pacientes los benefician más porque involucran múltiples sentidos. Y ahí estamos hablando específicamente del sistema límbico, del núcleo del cerebro, de cómo los aromas y los sonidos llegan y me generan efectos sistémicos a través de todo el organismo. Fortalezas. En el estudio se utilizó un diseño experimental tipo controlado aleatorio. El uso combinado de aromaterapia y musicoterapia en este estudio proporciona una nueva perspectiva para comparar los efectos de estas dos intervenciones. O sea, es algo muy reciente que casi no está investigado, que la humanidad está necesitando, que este estudio nos demuestra que por ahí es el camino. Necesitamos combinar aromaterapia con musicoterapia, buscar alternativas económicas y eficientes para beneficiar nuestra calidad de vida. Y las limitaciones, dice, este estudio se realizó en un único centro, por lo que su generalización es limitada. Se necesitan estudios multicéntricos para confirmar los hallazgos. Una de las limitaciones del estudio es que, debido a la separación de los grupos de muestra por habitaciones, no pudimos realizar aromaterapia con inhaladores en el grupo de muestra de aromaterapia, porque un paciente que compartía la misma habitación tenía problemas respiratorios. Entonces hay que tener en cuenta todas las características de salud de los pacientes. Conclusiones. En nuestro estudio se encontró que la aplicación combinada de musicoterapia y aromaterapia era eficaz para reducir el dolor, la ansiedad y los niveles de estrés en pacientes de cuidados paliativos. Los análisis estadísticos avanzados revelaron una disminución significativa de los niveles de dolor, ansiedad y estrés entre los pacientes del grupo de intervención en todos los días de seguimiento. En particular, el grupo que recibió tanto música como aromaterapia exhibió las reducciones más pronunciadas en los niveles de dolor, ansiedad y estrés, lo que indica que esta terapia combinada es más eficaz en comparación con otros métodos. Este grupo demostró una reducción promedio del 44,08% en los niveles de dolor, del 99,81% en los niveles de ansiedad y del 59,05% en los niveles de estrés. Se cree que la aromaterapia estimula los receptores olfativos a través de la inhalación, enviando señales al sistema límbico y al hipotálamo, lo que desencadena la liberación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que pueden reducir los niveles de estrés. La musicoterapia, por otro lado, puede crear efectos neurológicos positivos en las funciones cognitivas y los dominios emocionales, ayudando a controlar los síntomas angustiantes en los pacientes en cuidados paliativos. De acuerdo con estos hallazgos, se recomienda el uso combinado de aromaterapia y musicoterapia como un método eficaz y rentable para reducir el dolor, la ansiedad y el estrés en pacientes en cuidados paliativos. Estudios futuros deberían evaluar este efecto con muestras más grandes e investigar la aplicabilidad de la combinación de aromaterapia y musicoterapia en otros grupos de pacientes. Disponibilidad de datos. No se negaron ni analizaron conjuntos de datos durante el estudio actual. Esas son las referencias, todos los artículos que ellos se leyeron, investigaron a profundidad y sacaron todo lo que acabamos de leer y lo referenciaron. Y bueno, esto fue
el artículo de aromaterapia con musicoterapia. Y entonces aquí, haciendo el paréntesis, siempre les he dado a mis clientes, cuando me compran, una tarjeta informativa en la que yo recomiendo un ritual de estimulación sensitiva en el que simplemente vas, primero que todo, a inhalar profundamente, hacer aromaterapia varias veces seguidas. Pero entonces ese ritual lo debemos hacer en un lugar tranquilo, un lugar ameno, donde yo tenga un paisaje sonoro delicioso, que lo disfrute. O si no tengo la posibilidad de estar al aire libre y un paisaje sonoro chévere, entonces nos apoyamos con la musicoterapia, que ese ritual que yo estoy recomendando desde hace 5 años, comencemos a mezclarlo con la música y buscar música amena, música tranquila, música de naturaleza, que me ayude a evitar el estrés y a estar más tranquilo. Después de hacer esa aromaterapia combinada con musicoterapia, procedo a consumir unas goticas, me va a brindar un sabor muy agradable, el amargo del romero muy delicioso, la estimulación da un cosquilleo cerebral de todo lo que estamos hablando de cómo llegan las sustancias al cerebro. Y bueno, ya sabemos que la terapia olfativa también nos va a ayudar con la cognición, el bienestar, la memoria. Y para terminar, les agradezco a todos por el apoyo. Espero que esta información súper importante, súper reciente, quede aquí disponible para ustedes. Estoy trayendo ciencia para el pueblo, información limitada para científicos. La estoy poniendo a disposición de todos los que quieran ver aquí gratuitamente, ya sea en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook. Ahí voy a estar subiendo en las redes, voy a estar compartiendo. La idea es divulgar la ciencia, ayudar a que este tema siga aumentando y que nos sigamos beneficiando con las plantas aromáticas y medicinales. Saludos y feliz día de amor y amistad.